Empezar con esta segunda clase, justamente en realidad la tercera, ¿no? Porque ya hemos visto lo que es la parte de estrategias de enseñanza y aprendizaje con el profesor Mirko. Hemos introducido a lo que es la parte de la educación por competencia. En este caso, vamos a trabajar ahora a través de la formulación de la competencia. Bueno, la anterior clase había algunas preguntas, dudas y tal vez algunas formulaciones que no venían a lo que es mucho al caso de competencia. Por eso, como introducción, he llegado a colocar esta parte de competencia, donde muchos sabemos, ¿no? Cuando hablamos de competencia, tomamos en cuenta el competir para ganar en un concurso, por ejemplo, realizar algo que es de nuestra incumbencia, ¿no? Algo que dominamos, ¿no? También estar apto para alguna actividad, ¿no? No todos tenemos las mismas habilidades. Así que ser competente ingresa en ese detalle, pero sabemos que en realidad la educación basada por competencias toma en cuenta más que todo el resolver problemas. Por eso mismo, hablamos de que las competencias, dice, se trata de las actuaciones que tienen las personas para resolver problemas integrales del contexto, con ética, de manera idónea, con la apropiación del conocimiento y puesta en acción de las habilidades necesarias. O sea, en todo caso, es resolver problemas a través de las habilidades que nosotros veamos conveniente, ¿no? Y bueno, con un buen fin de salir adelante. Ahora, las competencias en realidad va a depender mucho de los métodos que lleguemos a utilizar, de las modalidades que tengamos nosotros para formar esa competencia. Lógicamente que se va a tocar más adelante la manera de cómo evaluar. ¿Está bien? Bueno, ahora, tomando en cuenta la formación basada en competencia, habíamos hablado de que el otro día hablábamos de educación por competencia y otra con relación a la educación por objetivo. Y en realidad una educación por objetivo viene a ser de que el estudiante simplemente aprende de lo que el docente está enseñando, pero solo se encierra en eso. Pero la parte de competencia habla de que el docente va a crear objetivos para la adquisición de competencias. Y esta adquisición de competencias, ¿qué tiene que implicar? Implica de que la sociedad normalmente va a trabajar en base a lo que es una educación competente, la integración de los individuos con el entorno, o sea, la integración de los estudiantes, en nuestro caso, con el entorno social. Esto es muy importante, ¿no? Implica que el aprendizaje tiene que ser en la vida, para la vida. Todo lo que nosotros lleguemos a enseñar y llega a aprender el estudiante, no solamente tiene que ser para ese momento, sino tiene que ser para la vida. En eso se basa la adquisición de competencias. Y al final, la formación integral del estudiante, ¿no? Para que sea un bien en la sociedad. Bueno, un poco eso para que tomemos en cuenta y ya podamos pasar a un enfoque socioformativo de la educación por competencia. Entonces, habla lo mismo en base a que las competencias son actuaciones integrales ante actividades y problemas del contexto con idoneidad y compromiso ético, integrando ahora lo que habíamos hablado en la anterior clase, el saber ser y el saber hacer. Entonces, en esta parte de la competencia, habíamos dicho que el saber ser es la actitud y los valores.
el saber, conceptos, teorías, el conocimiento que nosotros manejamos. Y el saber hacer, habilidades, procedimientos y técnicas que nosotros tenemos para poder enseñar a los estudiantes, ¿no? Y lo mismo que debemos formar en los estudiantes. Bueno, ¿cómo formular competencias? En esta parte de cómo formular las competencias, tiene que venir en base a lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que nos compete ahorita? Lógicamente, las competencias que debemos formar es en nuestra área, la mecánica automotriz, en lo que nosotros enseñamos. De todas maneras, vamos a hacer una serie de ejemplos ya para que se pueda entender. Antes de eso, lógicamente, vamos a ver la formulación de algunas interrogantes. ¿Cómo gestionar el currículo y el microcurrículo para asegurar la calidad de aprendizaje en un marco sistémico? Habla de que nosotros, ¿cómo podemos gestionar, por ejemplo, una materia, no en un tema específico? ¿Cómo puedo gestionar en ese tema todo lo que es en base, digamos, al motor? ¿Cómo puedo gestionar y dividirlo en algo más desagregado, o sea, en este caso, separado? ¿Para qué? Para que el estudiante pueda entender. Entonces, es un punto de vista que les voy a indicar más adelante. También, cómo lograr que ese currículum, ese historial, si quieren tomar en cuenta, y los procesos de aprendizaje y evaluación sean pertinentes para los estudiantes. Y las dinámicas del contexto, dice, ¿para qué? Para que todo ese proceso que ha aprendido sea un conocimiento de manera global. Ahora, ¿cómo formar? Dice, personas que afrontan los problemas cotidianos, integrando y movilizando lo que es la educación por competencia del saber, el saber ser y el saber hacer. Bueno, ¿qué es la idoneidad y cómo se inserta en la educación? ¿Cómo podemos hacer de manera idónea que la competencia se inserte en la educación y cómo puedo hacer ese proceso de aprendizaje y enseñanza? Y bueno, cómo formar personas con habilidades críticas, reflexivas, analíticas, creativas, que creo es lo más importante, que apliquen realmente en la vida cotidiana. Entonces, la educación por competencia nos da esas interrogantes y lógicamente tenemos que nosotros aprender, ¿no?, a diseñar un currículum el cual pueda realizar todo esto. Entonces, formulación de la competencia. Se necesita que el docente se forme en nuevas maneras de mediar la formación, que es lo que estamos haciendo, y que aplique los procedimientos de apoyo, ¿para qué? Más pertinentes de acuerdo con cada meta educativa de la carrera en la cual nosotros estamos trabajando. Hay un punto de vista muy importante que me gustó, que dice que las competencias no surgen de la inspiración. O sea, no es que yo me echo y voy a inspirarme y voy a ver qué competencia me nace, sino que la competencia, lógicamente, es el análisis de problemas, situaciones y retos que la realidad plantea a cada uno de nosotros, como ahora lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, hay un problema y lógicamente tenemos que ver cómo salir, solucionar con una habilidad pertinente a este problema. ¿Cómo puedo redactar la competencia de la asignatura? En base a los 3 conocimientos, ser, hacer, conocer o convivir, yo tengo que redactar una competencia de la siguiente manera. Puede ser identifica a través de un verbo el cual habla de un contenido, identifica, compara, conoce, explica, ¿no? Esto van a entender para qué nos sirve más adelante con unos 4 ejemplos que lo vamos a hacer. Entonces, el hacer, dice, ¿qué hace? Maneja, prueba, elabora,
propone. Y además en el conocer los verbos dice qué es lo que va a hacer, ¿no? ¿Qué conoce? Lógicamente de manera actitudinal. ¿Qué actitud tiene? Respeta, tolera, aprecia, estima. Entonces, este cuadro les va a servir, lógicamente se los voy a enviar por separado, para redactar, lógicamente, una competencia de alguna asignatura que ustedes van a escoger. Ahora, si estamos yendo bien, lógicamente, me avisan cualquier duda en transcurso de lo que vamos a hablar. Continuando. Una formulación, por ejemplo, de un docente, ¿no? Una formulación de la competencia de un docente que trata en base a proyectos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, un verbo siempre se va a manejar de esta manera. Un verbo de desempeño, como objeto, finalidad y una condición de referencia. Por ejemplo, un verbo de desempeño, formula. Está bien diseñado porque habíamos visto anteriormente, ¿no? De que viene adecuado a lo que es un verbo. Objeto, ¿qué formula? ¿No? Proyectos de investigación. La finalidad, ¿para qué? Para resolver problemas relevantes del contexto. ¿Y cuál es su condición de referencia? ¿No? ¿Para qué tiene ese verbo, ese objeto y esa finalidad? La condición de referencia dice, en el marco del compromiso ético, el trabajo en equipo y una determinada metodología de realización de proyectos. Bueno, ¿cómo se elabora básicamente esta formulación? Entonces, esta formulación completa sería formula proyectos de investigación para resolver problemas relevantes del contexto, en el marco del compromiso ético, el trabajo y los demás elementos. Ahorita, seguramente, cualquiera de ustedes me dice, no entiendo qué es lo que se ha hecho. ¿Por qué? Porque no se está reconociendo, básicamente, los parámetros para realizar justamente esta formulación. A eso nos vamos ahorita. ¿Qué debemos tener? Este cuadrito se les va a hacer llegar y ustedes lo van a tomar en cuenta. Para empezar, ¿qué se maneja? Un verbo de desempeño. ¿Qué es el verbo de desempeño? Una evidencia de un desempeño profesional. Se utiliza un solo verbo, como hace rato hemos visto, aplica, por ejemplo. Reconoce. Luego pasas al objeto. ¿Qué es el objeto? Indica objetos o situaciones sobre el cual recae justamente la parte de lo que sabe hacer. Luego, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué se indica eso? ¿Y cuál es la condición de referencia? Expresa la condición que debe cumplir la actuación para considerarse idónea. Vamos a hacer este ejemplo casi ya para poder entender a qué se refiere esto. Tenemos 4 colores. ¿Se puede observar? ¿Alguien me puede responder? Sí, se ve. ¿Se ve? Ya, profe Omar. Una ayuda, profe Omar. A ver, profito Omar. Verbo de desempeño, ¿qué color está? Es un verde para acá y bajo. Ucha, qué bien conoce los colores. El objeto. Rojo. Rojo. La finalidad. Rojo vino. Celeste. Celeste. Azul. Entonces, azul. Ya, azul. Azul. No, Azul pastel. no era solo el Javierito, ¿no? Bueno, continuando. Condición de referencia, a ver qué color es ese. Mazón. Beige. Amarillo. Beige. Ya, muy bien. Atiende. Estos colores, ustedes pueden diseñar el que ustedes gusten, pero la idea de separar por colores es para poder entender cuál es el verbo de desempeño
cuál es el objeto, cuál es la finalidad y cuál es la condición de referencia. Esto nos va a servir mucho en lo que es la elaboración justamente de lo que son las actividades. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo. Profesor Gerson, ¿me lo puede leer, por favor? Positivo. Ya. Para el análisis, paso 1. Identifiquen los 4 componentes. Aplicar principios de bioseguridad para el cuidado de su salud y la del paciente, respetando normas y procedimientos básicos en la prevención de enfermedades infectocontagiosas durante las prácticas del semestre. Muy bien, profesor Gerson. ¿Para qué carrera crees que viene enfocado esta competencia? Yo creo que es para una enfermera o un doctor. Muy bien. Excelente. Ahora, ahí está separado por colores, pero vamos a analizar ahora cada uno. Para empezar, vamos a ver el verbo de desempeño. Cuando vemos el verbo de desempeño, un verbo que desempeña, por ejemplo, ahí dice Pedro corre, entrena, respira, suda, ¿no? Ese verbo de desempeño va a trabajar en base a lo que es la forma como vamos a indicar el trabajo de una tercera persona, ¿no? En este caso, estudiante. Y había una parte donde hemos visto el cuadro donde dice que en ninguno alguien ha visto aplicar, saber, entender. No había. Entonces, aplicar para empezar en la formulación de la competencia no viene. ¿Por qué? Porque eso se va ya más a lo que es generalizado a varias personas. En realidad lo que se trata de ver es que el estudiante, o sea, ¿qué hace? Aplica. No va a aplicar, ¿no? Sino aplica. Entonces, el verbo está mal en este caso de desempeño. Entonces, ¿cómo sería? Aplica. Segundo detalle, vamos a ver el objeto que decía. ¿Cuál es el objeto? El objeto es que va a trabajar en base a lo que es, dice, principios de bioseguridad. Entonces, ¿qué dice? Aplica principios de bioseguridad. Está bien redactado lo que es el objeto, ¿no? Todo esto, por si acaso, tomando en cuenta, lo vamos a analizar al final en la parte automotriz para que elaboren sus trabajos. La finalidad. ¿Para qué utiliza, en este caso, para qué aplica lo que decíamos, los principios de bioseguridad? Dice, para el cuidado de su salud y la del paciente. Entonces, lógicamente, esta finalidad está bien redactada, ¿no? ¿Por qué? Porque esto justamente a lo que estamos pasando ahora, entendemos, ¿no? De que tanto él, ya sea como decía Gerson, el doctor, ¿no? Como también el paciente, a través de lo que es, perdón por cambiar, estos principios de bioseguridad que va a tener o que va a aplicar, en este caso, va a dar ese cuidado, ¿no? Ambos. Entonces, la finalidad está bien. Ahora, la condición de referencia. Si vamos a leer, dice, respetando normas y procedimientos básicos en la prevención de enfermedades infectocontagiosas durante las prácticas del semestre. ¿Por qué está mal? Habíamos dicho que en la educación por competencia, justamente aquí nos indica, para que ustedes puedan evaluarlo, es que no solamente el estudiante va a realizar o va a aplicar, en este caso, solo en sus prácticas del semestre, ¿no? Entonces, para nosotros, tiene que ser
básicamente para su desarrollo profesional, ¿no? Para siempre. Entonces, en este caso, ¿qué dice? Lo que debería indicar es que es respetando normas y procedimientos básicos en la prevención de enfermedades infectocontagiosas en su práctica profesional, no solo para que aprenda en el instituto o para que aprenda en su facultad, sino para su práctica profesional. Entonces, el conjunto ahora bien realizado, su redactación en este caso de su competencia, va a ser, aplica principios de bioseguridad, su finalidad para el cuidado de su salud y la del paciente. Y básicamente respetando normas y procedimientos básicos en la prevención de enfermedades infectocontagiosas en su práctica profesional. Entonces, esta competencia ahorita ya está bien redactada. Vamos a pasar a un ejemplo. Yo voy a escoger a alguno de los docentes, por ejemplo, al profe Franz. ¿Profe Franz está ahí? Sí. Ya, profe. Vamos a ver, vamos a hacer un análisis ahorita de una competencia en contabilidad. Si yo digo conoce, ¿qué sería ese conoce ahorita? Verbo. Muy bien, conoce. Cuando usted dice, profe, conoce, ¿le suena bien o cree que está mal aplicado ese verbo? No creo que debería decir conoce. Lógicamente, ¿no? A veces nosotros directamente decimos, conoce, ¿no? Sabe, ¿no? Entonces es medio que dudoso, ¿no, profito? Entonces, Sí. debería venir básicamente otro verbo. Por ejemplo, analiza. ¿Está bien? Sí, mejor. Muy bien, profito. Ahora dice los riesgos crediticios y factibilidad de la otorgación de un crédito. ¿Qué sería eso, profe? El objeto. El objeto. O sea, un contador conoce, bueno, en este caso analiza, ya lo hemos corregido, dice los riesgos crediticios y factibilidad de la otorgación de un crédito. ¿Está bien, profe, el objeto? Si alguien me puede apoyar, al profe Franz también. ¿Creen que está bien? Yo creo que sí. No soy contador, profe, dice. Pero claro, o sea, los riesgos del crédito y la factibilidad para otorgar un crédito, lógicamente está bien. Ahora, dice, para la toma de decisiones del cliente, dice, respecto a las solicitudes del crédito. Profe, ¿tú crees que en esta finalidad el cliente es el quien decide si le va a dar el crédito o él toma la decisión? No. ¿Quién toma la decisión? El contador, ¿no? Entonces, básicamente Exacto. está mal formulado. Entonces, ¿para qué? Para la toma de decisiones respecto a las solicitudes del crédito. Entonces, en este caso, el cliente no entra para nada. Ahora, aplicando técnicas, metodologías y conceptos básicos, dice, de matemáticas, lógicamente, matemáticas se enfoca, profe, algo amplio. Entonces, tampoco viene a dar este detalle. Entonces, ¿qué es lo que dice? Aplicando técnicas, metodologías y conceptos básicos de contabilidad, no siendo así de matemáticas, ¿no? Esto un poquito, claro, profe, es otra área. A ver, el profesor Apaza. Sí, Apaza, profe, estoy aquí. vos que sabes de biología. Bueno, Apaza. Violador. Violador. Biología, dicho, no. No he dicho. De eso trata la biología. Ya. Apaza, ¿tú crees que está bien explicar en el verbo?
Puede ser, profe, pero también tendría que venir otra palabra, ¿no? Para empezar, hemos dicho que explicar es como para muchas personas. Tiene que ser directo directo, ¿no? Al trabajo. O sea, explicar, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Explica, ¿ya? Parte de la biología. ¿Crees que vos en una materia que es de biología o en motores, tú explicas parte de los motores? ¿O tienes que explicar todo? Por partes tendría que ser, ¿no? Pero, Algo específico tiene que ser. Sí, solo en uno, no todo, digamos. Complicaría a los estudiantes. muy bien. Les explico un detalle. Ahorita estamos formulando la competencia y la competencia básicamente tiene que basarse en una materia. Si es una materia de motores a gasolina, ¿no? Motores a gasolina, tú vas a explicar, o sea, explica parte del motor a gasolina, o sea, algunas partes, o explicas todo. Una introducción sería, profe. En todo el semestre a PASA, ¿explicas parte o todo? En todo el semestre ya sería todo, profe. Exacto. Entonces, la competencia básicamente tiene que ser todo lo que enfoca la materia, ¿no? Entonces, explica, en este caso, tendría que ser la diversidad, ¿no? O sea, todo lo que hay en un motor, no parte, en este caso, sino todo, pero los diferentes, ¿no? Tipos de motores. Ahora, ¿cuál sería la finalidad? Profe Marcelo. No me la sé la respuesta. No, me surge una duda acá, perdón, que tal vez me pueda estar adelantando, No, está bien, profe. Helmut. Estas competencias que estamos entrenando a redactar, a mí me surgió la duda cuando tú dices de una materia, o sea, del semestre. ¿Estas competencias se redactan a nivel de materias, o sea, a nivel de asignaturas, o es que también se pueden aplicar a nivel de temas? Porque, por ejemplo, Sí, en el ejemplo de biología que estás mostrando ahí, podría decirse, ¿no? Explica, en vez de parte de la biología, no sé, el sentido de la vista, algo específico respecto a un claro. tema. Pero el sentido de la vista forma parte de la materia de biología, no sé, de tercero o de cuarto del colegio. Sí, profe. Entonces, mi pregunta es si estas competencias se redactan a nivel de materia o a nivel de temas también se pueden aplicar. Exacto, profe. Para empezar, el trabajo tiene que ser, hay una competencia, por ejemplo, para la carrera de mecánica automotriz, pero la competencia se puede llegar a desagregar. O sea, una competencia, mecánica automotriz en general, y la mecánica automotriz tiene varias materias por semestre. Entonces, Correcto. cada materia tiene su competencia y de cada materia se puede desagregar, se puede seguir desagregando en cada tema. Entonces, la competencia viene desde algo, como le decía, macro a micro, ¿no? Entonces, ahorita está preguntando en general, ¿no? ¿Qué hace en una materia, por ejemplo? Ahorita estamos hablando de una materia de la biología, ¿no? Entonces, la biología, lógicamente, como dice, puede enfocarse, ¿no? La vista, decía, pero es algo desagregado y esa parte igual tiene su competencia. Entendido, Que gracias eso por la... ya profito, eso lo vamos a hacer el día jueves. Pero ahorita esto es muy sencillo, profe, básico, y para entender, ¿no? De cuál es nuestra meta, nuestra Gracias. competencia en cada materia. Gracias. Entonces, la finalidad, ¿qué sería? Para generar un responsable con el medio ambiente, dice. En realidad, por ejemplo, ahorita en la parte que habla de ambiental, en la biología, no existe solamente un responsable o básicamente uno nomás se encarga
de cuidar el medio ambiente, sino que tienen que ser básicamente un trabajo, dice, de interacción responsable con el medio ambiente, ¿no? De todos. Y al final, ¿qué sería? Describiendo, dice, las características de algunas especies. Si yo digo algunas especies, como decía el profe Marcelo, es una desagregación, pero no es así. En realidad, la biología tiene que estudiar todo, ¿no? Interacciones y sus procesos que perpetúan en este cambio, dice, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Ahí he puesto un ejemplo donde dice, describiendo las características de las diferentes especies, no de alguna, sino, y en este caso, sus interacciones y sus procesos de perpetuación y cambio. Bueno, un ejemplo directo para la parte, en este caso ya de motores a gasolina, profesor Alfredo. ¿Puede ayudarme, profito? Aquí estoy. Ya, profito. Aquí tenemos una competencia, como son los que dictan la parte de motores a gasolina, ¿no, profito Alfredo? He puesto un elemento de competencia y no sé, para su manera de ver, me va a decir si está bien o está mal. ¿Sabe del trabajo de mecanismos y sistemas de los motores para tratar de garantizar el respectivo mantenimiento y trabajo según la aplicación de algunas normas y parámetros? Profito, ¿qué piensa del verbo? ¿Sabe? Es amplio ese verbo. Mira, Helmut, está bien, me parece, pero no sería, sabe, es extenso. Además, esto se está enfocando a un técnico o va a ir enfocado al docente. Bueno, en este caso, ahorita, como docente, directamente es la aplicación que estamos dando. Entonces lo de saber, ¿no sería mejor, digamos, domina un área, así es más específico? ¿Ya? No sería, perdón. ¿Domina el área del mecanismo del sistema de los motores? ¿Ya? Profe Marcelo. Sí, me refería a que esta competencia no se estaría redactando en función del estudiante, del aprendiz, de como quiera llamarse. ¿Ha procedido el audio? Hola. ¿Se me escuchó o no se me escuchó? Sí. No, el mío, profe. Ya. Sí, exacto, profe. Podríamos trabajar en ambos puntos. La cuestión es entender la competencia más que todo, profito. Ya después les voy a ir guiando. De acuerdo. Ya, entonces, por ejemplo, en el caso de, sabe, como dice Alfredo, es bien amplio, ¿no? Entender extenso. Entonces, lo único que quiero es que me digan qué podría venir en ese punto. Por ejemplo, yo le he puesto identifica, ¿no? Y en relación al estudiante, como dice el profe Marcelo, a ver, lo tomaremos en ese punto de vista, creo que está más adecuado para eso. Identifica. Del trabajo de mecanismos y sistemas de motores. ¿Será que está bien? Puede identificar, sí. Además, ese es su objetivo del alumno, primero identificar, ¿no? Ok, muy bien, profe Alfredo. Pero sería el mecanismo y sistemas de los motores. O sea, identifica mecanismos y sistemas de los motores, tendría que ser. Helmut, ¿no sería también el verbo conocer? El conoce no se maneja mucho, tendría que ser reconoce, ¿ya? Porque conoce, sabe, ¿no? Entonces,
no viene en la parte de competencia, sino que reconoce, podría ser también. Positivo, gracias. Reconoce, identifica. Ahora, en esta parte, si es motores a gasolina y dice del trabajo de mecanismos y sistemas de los motores. Si yo digo motores y lógicamente es algo, cualquier tipo de motor, diésel, motor eléctrico, ¿no? Entonces, relación, ¿qué tiene que, cuál es el objeto que tiene que conocer, que identificar? Entonces, efectivamente va a ser el funcionamiento de mecanismos y sistemas del motor a gasolina. ¿Está bien? Muy bien. Sí. Ahora, la finalidad para tratar de garantizar el respectivo mantenimiento y trabajo, ¿creen que estaría bien para tratar? ¿O cómo lo cambiaría? Para garantizar. Quitarle el tratar. Para Muy garantizar bien. el respectivo mantenimiento. Exacto. Para garantizar el respectivo mantenimiento y trabajo, ¿no? O sea, simplemente con el ejemplo, ¿no? Entonces, y óptimo trabajo, ¿no? Que ahí le añade. Entonces, lógicamente es una finalidad que sí concierne a ser competente, porque uno no puede tratar, ¿no?, de garantizar, sino que tiene que hacerlo, ¿no?, de una manera que esté garantizado. Y al final, ¿qué sería? Según la aplicación de algunas normas y parámetros. Entonces, no existe también algunas normas o parámetros, sino que hay que conocer en realidad las normas y parámetros de trabajo. Entonces, ahí en esa parte, mediante la aplicación de normas técnicas, que es que nosotros nos basamos, ¿no?, por ejemplo, en datos técnicos y parámetros de fábrica, ¿no? Entonces, esta parte de la competencia, ¿no? A veces tratamos de hacer algo tal vez amplio. Solamente se trata la competencia de hacer algo específico, de hacer de que en lo que nosotros vamos a elaborar y tratamos de indicar al estudiante, y bueno, en realidad es lo que se tiene que hacer, es que el estudiante reconoce, identifica, en este caso realiza, ¿no?, según los verbos que hemos dicho. Pero ahora lo que yo les estoy pidiendo es un trabajo en realidad en base a lo que es el docente, ¿ya? En base a lo que nosotros tenemos que ya identificar para que en nuestra materia se llegue a realizar. Entonces, creo que hasta esa parte he llegado. Y si hubiera algunas consultas, dudas, por favor, me dicen y les voy a mandar también un texto. Simplemente, ahorita lo que tenemos que hacer y elaborar es nuestro elemento de competencia.